Vacuna de objetividad para terminar con la pandemia de fake news aplicada por el periodismo real. Facundo Pérez, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, desinfectante del virus de la desinformación que mata el 99,99999% de las fake news? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Acá han declarado un empate. Hoy hay igualdad de condiciones. Está Así. bien, esta vez el empate te lo doy. Estuvimos los dos bastante por el mismo lado. Sí. Estamos conmovidos. Acá en el Twitch te han bautizado, Topolino. Durante la presentación ha tirado un mensaje que es un nuevo apodo que ha propuesto, que es Barullo Pérez. Barullo Pérez, me parece bien. El La- Barullo Pérez. Así me decían cuando jugaba en el club de chiquito. El Barullo Pérez. Es que me suena muy a cuatro uruguayo el Barullo Pérez. Sí, o 4 del ascenso, que es uruguayo también. También. Pero el Barullo Pérez. Acá, Sí. Washington el Barullo Pérez, sí. Facundo Pérez, Dale. bienvenido una vez más. Sos estudiante de ciencia política, sos actor, sos artista, sos amigo de la casa, estás de Radio Monk allí en los estudios que te ceden, ya que vos tenés, bueno, lo hemos blanqueado, Facu amenaza al director de la radio, a Nacho, que es amigo, y lo deja encerrado en el baño hasta que sale, termina la columna y lo deja salir, ¿no? Sí, como apago todo acá rápido, cosa que no se entere, y después lo dejo salir. Claro, es como un sketch tipo Mi Pobre Angelito, que tienen que pasar un montón de casualidades para que no lo descubran y pasan. Totalmente. Facu, tenemos un par de cosas para conversar. Este primer bloque de este barullo extra large, dedicarlo a un fin de semana histórico. Estaba leyendo acá un poco los datos que repartían desde el Ministerio de Salud. El viernes se rompió un nuevo récord de dosis aplicadas. Fueron 471.399 en todo el territorio. Medio millón de dosis se aplicaron en un solo día. Esto hace cuánto, 3 meses era impensado, era completamente impensado. ¿Sabés yo qué imagen vi? Me dio mucha bronca porque me acuerdo que en el momento que la vi por primera vez, y creo que la hablamos acá, nos recorrió una sensación más que de bronca, de impotencia, de estar perdidos, de decir, bueno, no va a ser el año en que nos vacunemos, va a haber que bancarla, se viene algo muy feo, y lo que está pasando es muy feo, lamentablemente. Compatriotas siguen perdiendo la vida, eso no sigue sucediendo y se tiene que detener cuanto antes, es insoportable. Amén de esto, el hecho que nos vayamos vacunando significa que va a haber menos personas que la van a pasar mal si contraen el virus o que van a perder la vida incluso, o que incluso pueden zafar de la internación. En ese sentido, ¿te acordás de la etapa de Clarín de enero? Creo que fue el 24 de enero, que decía que las personas de entre 18 y 60 iban a quedar afuera de la vacunación si no tenían comorbilidades. Sí. Bueno, 6 meses después estamos en un panorama que no nos imaginábamos. De nuevo, hasta hace ¿cuánto? 4 o 5 semanas, ¿no? Sí, qué mal envejeció esa tapa, ¿no? Eso que anda circulando por Twitter, esa frase me gusta mucho. Pensé que hablabas de fin de semana histórico en cuanto a la vacunación, porque te tocó vacunarte a vos. Sí, Digo, sí, sí, es un sí. hecho histérico. Sí, sí, Así sí. que mis felicitaciones al respecto. Gracias. Y sí, el ritmo de vacunación por suerte se aceleró, todavía quedan vacunas como si en realidad la palabra no es stock, porque no es que están almacenadas y no están siendo distribuidas, sino que se sabe que hay vacunas para seguir siendo aplicadas. El ritmo de vacunación, como bien decíamos recién, se aceleró en los últimos días y esperemos que se mantenga así para que cada vez mayor parte de la población sea vacunada y me toque a mí, que es en definitiva lo que espera el país entero. Ah, absolutamente, absolutamente. En esta corriente decir que esta semana y sobre todo estos días estuvieron llegando un montón de vacunas. Se espera que julio termine estas primeras semanas con 5 millones de dosis de vacunas nuevas. Hay un contrato por 1 millonada de vacunas con Sinopharm. Se espera un nuevo vuelo que vendría de Moscú con componentes de la segunda dosis, por lo menos en su mayoría. Y también se espera otro vuelo que vendría de Albuquerque con vacunas de Oxford AstraZeneca. Además también está al caer un nuevo contrato con Moderna o Johnson Johnson, que son los laboratorios estadounidenses, y la vacuna canadiense china CanSino, que va a ser probada como segunda dosis de otras en estos ensayos experimentales que se van a hacer en Cava y si no me equivoco también en Nación se está viendo la posibilidad a ver de si se puede mezclar ciertos laboratorios la primera y segunda dosis frente al peligro de la variante Delta. Hoy pensaba que hay personas que han dedicado su vida, que tienen ¿cuántos? 50, 60 años, y han dedicado los últimos 40 años, 45 años a estudiar
a estudiar a la ciencia, a estudiar la preponderancia y las secuelas que tendría una eventual pandemia como las que atravesamos. Muchos jamás pensando que iban a tener que administrar ese conocimiento en estas condiciones. ¿A qué voy con esto? Hay un enorme factor desconocido en lo que sucede. Lo han dicho, no lo ha dicho solo Alberto Fernández, lo han dicho eminencias científicas de todas las latitudes posibles, de que se están descubriendo en tiempo récord y con un esfuerzo sin precedentes formas, específicamente vacunas, para combatir a la pandemia. ¿A qué voy con esto? Es tan fuerte la campaña mediática, casi apelando a romper la psiquis. ¿A qué voy con esto? Hoy veía un tuit de Nicolás Viñas, que lo tengo que decir porque hoy es lo primero que apareció en el Cidebar, no sé cómo se dice, en el muro de Twitter, me sale decir. En el feed, ahí está. En la timeline, ahí está la palabra que buscaba. Tumblr era Dash, me acuerdo. Sí, hay como muchas palabras que dejamos de usar, pero estaban buenas y me gustaría retrotraerlas. Tipo, el concepto de muro me copaba. Y que puso, se vence la vacuna, se vence la vacuna, se vence la vacuna, se vence la vacuna, se vence la vacuna. Está bien, es un tuit de Viñaski, no hay que darle tanta... tiene poder de desinformación, digo, no... Más allá de Viñaski, donde precede Viñaski, digo, es un otro punto de una táctica completamente difundida de buscar básicamente desestabilizar o enfurecer o mediante denuncias que pueden ser válidas o mediante cuestionamientos que pueden ser válidos, buscar dinamitar cualquier cuestión positiva de la campaña de vacunación. Y todo el tiempo a mí me pasa que quiero decir, che, la verdad que estoy muy contento por la campaña de vacunación, estoy contento porque veo que cada vez más conocidos, más amigos se vacunan, que es la forma social que tenemos de percibir una campaña de vacunación, y encima de que hay un monitor público de vacunación, que está bien, fue puesto después del vacunatorio VIP, quizás fue algo que tenía que estar antes, pero está, lo tenemos, podemos monitorear, es transparente la campaña de vacunación, es una campaña muy transparente, no así en otros países, en este es muy transparente, a partir de un evento, bueno, a partir de ahí fue transparente, bienvenido que así sea. Y de alguna manera parece esta cosa de bueno, pero me atajo porque está bien, sí, pero podría ser mejor, pero... Y veo cómo pensaba en enero, veo cómo pensaba en febrero, y debo decir, no, la verdad que es que superó las expectativas. Y que yo diga que supera las expectativas no significa que decir que esto terminó, que esto ya está, que estamos todos bien, que la pandemia acabó y que debe venir un Nobel de Medicina urgente a la Argentina a galardonar a todo el gobierno. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la campaña va bien y que las expectativas fueron superadas. Pero está tan minado el campo comunicacional, está tan saturado, hay tantos golpes bajos, y es donde yo quiero centrarme un toque, es tantos golpes bajos, tantas groserías y tantas cosas graves dichas en televisión, por los mismos que avivaban en contra de la cuarentena, después fue en contra de la Sputnik, después fue que uno se siente pimponeando en una cancha que no es la suya, cuando el debate tenía que pasar por otro lado. Y en el momento que uno está frente a frente con la vacunadora o el vacunador en un lugar, se ve la realidad muy clara. Creo que yo confío en que ese cerco mediático no termine rompiendo la psique de las personas, y entendamos el esfuerzo que se está haciendo y entendamos que si bien quedan muchos pasos por dar, se hizo un avance importantísimo. Y me falta algo. Déjame sumarte a esto que vos decís, me parece importantísimo lo que nombrás, y yo hoy me agarrás optimista, y creo que Bien. en este sentido de la cuestión comunicacional, cada vez estamos más duchos leyendo lo que leemos y escuchando lo que escuchamos y teniendo en cuenta de dónde viene. Y es una porquería leer un título, una nota y decir, pero yo sé que voy a entrar a la nota y esto no es tan así. Te pongo, por ejemplo, hoy una nota titula Infobae, que a la mañana fue una de las primeras notas cuando entrabas a las páginas, como si fuese la nota de cabecera. Dice el título: el 43% de los fallecidos por la variante Delta en el Reino Unido estaban completamente vacunados. O sea, que murieron teniendo las 2 dosis. Pero cuando te pones a abrir la nota, te pones a averiguar un poquito más, te das cuenta que son 50 casos de muerte dentro de 100.000 casos de contagios por la variante Delta. Entonces, ¿qué intención tiene ese título a las 8 de la mañana cuando empezás el día y abrís Infobae para informarte y decís, ya está, estamos perdidos, la variante Delta? No entiendo cuál es el propósito. Seguramente sea una cuestión media amarillista de buscar clics, pero digo, ¿dónde está la responsabilidad de información en ese sentido? Porque te angustiás, decís, che, la puta madre, si tengo las 2 vacunas me voy a morir igual. Digo, me parece que está bueno estar atento a esas cosas y estaría buenísimo cierta responsabilidad de información o de comunicación en este momento. Es algo que siempre hablamos igual. Totalmente, Facu. Primero, sí, la pregunta que haces creo que es la que nos hacemos todos, más allá del clickbait, es
¿Por qué? Porque yo también pensaba, bueno, ahora a medida que comentabas esto, uno cuando lee esas noticias, quizá lo primero que piensa es, o que le sale a decir es, mira esto, cómo se la complican si uno tiene simpatías con el gobierno o ha votado al frente de todos, cómo se la complican, mirá, necesitamos ley de medios, mirá, esto tiene que cambiar. Pero después, desmenuzando todo y corriendo del medio todo el contexto político, electoral, político sanitario, político mediático, el atentado mediático, la perturbación mediática, va contra la persona, va contra nosotros, va contra un tío, un abuelo, nosotros mismos, un par que lee eso y en toda su respetable ingenuidad, porque al fin y al cabo somos hijos de lo que leemos en internet, somos hijos de lo que escuchamos en la tele, dice, pará, es al pedo que me vacune porque la variante Delta me va a hacer mierda igual. Entonces, ya es completamente siniestro, y busca, yo creo que deslegitimar, voy a decir algo muy metafísico, pero es deslegitimar la alegría, es que nos vacunemos y se dice, che, pará, lo comparto porque por ahí, no, con todo lo que se dice, pará, por ahí me cruzo con alguien que no, y no da, y, y es deslegitimar la alegría, es deslegitimar la búsqueda de una felicidad, más allá de a quien votemos, más allá de a quien apoyemos, en un contexto pesadillesco como el que vivimos. Cuesta mucho ser feliz cuando abrís internet y te dicen que todo lo que hiciste para retomar esa felicidad, que es cuidarte, guardarte y vacunarte, no sirve. Y encima es mentira. Eso es lo que me rompe las pelotas. Estás a punto de cabecear el micrófono y te banco. Voy a cabecear acá, este que tengo delante mío. Claro. No, aparte si lo cabeceás vos, no No, queda rompo la radio, nada, rompo. Se cae toda nada, la plataforma. risas. No, digo, para cerrar esto que vos decís, estoy completamente de acuerdo y más allá de que salta cualquier análisis político, digo, también en una época de elecciones, no sé si es el motor por el cual se titula como se titula, pero una consecuencia que tiene es esto, la muerte de la esperanza, y en un momento de campaña electoral donde la esperanza está muy unida al hecho de la vacuna y la reactivación económica, es de alguna manera una jugada política, el hecho de matar la esperanza, sembrar la decepción, el miedo y el enojo, porque es siempre hacia el oficialismo, hacia el gobierno. Facu, estos intercambios también nos permiten ser sinceros. Creo que los dos, afortunadamente, hemos dejado el cassette hace mucho tiempo. Un par de datos que tenía, ¿no? Porque me parece que hay que reivindicar. Viste que a veces, sobre todo el costado medio liberaloide, corre este dato de, bueno, no seamos subjetivos, seamos objetivos. Las bolas, somos puramente subjetivos. Por eso utilizo frases como deslegitimar la alegría, porque Atentado mediático lo tengo tatuado ya. quiero escribir en anfibia yo. Mi sueño es escribir en anfibia, yo sé que me van a llamar. Pero tenemos datos duros en el sentido de fácticos, de derechito al botín. Hay casi 18 millones de dosis aplicadas, de primeras dosis aplicadas, digo bien. El 40% de la población se está completando a vacunar mientras hablamos. Hablamos de un número importantísimo para una primera dosis. Vamos camino a la mitad de la población con una dosis. ¿Es un esquema de vacunación completo? No. Pero es un importante paso que hace un par de meses era completamente impensado. Por supuesto que la vacunación debe continuar mediante el ritmo acelerado que está teniendo actualmente. O sea, acostumbrar este ritmo que estamos teniendo. La segunda dosis del esquema completo está en 1 de cada 10 argentinos. 9,73 son los argentinos, la población apta para vacunarse que tiene su esquema completo. Básicamente 1 de cada 10. Estos son datos del fin de semana. Supongo que se irán engordando a medida que transcurre la semana. Hay un par de datos desde franja. La franja de más de 60 años, la cobertura es del 84,1. Entre 50 y 59 del 79,8. Entre 40 y 49 del 59,6. 30 a 39, 32,6. Y 18 a 29, 15,3. En la provincia de Buenos Aires, por supuesto, la liberación de la vacuna para población de riesgo, la liberación de vacuna para docentes e integrantes de cuerpos educacionales, miembros de equipos de salud, miembros de equipos sanitarios, personal de seguridad y toda persona mayor de 50 años tenga o no una comorbilidad. Esto en la provincia. Y tengo para mostrarte un par de comparaciones en torno al resto del continente. Para entender que hay países que están mejor, sí. Hay países que están peor, sí. ¿Nos cubre esto? No, no se trata de justificar falencias o aciertos mediante esto, sino entender en qué contexto está el continente. Hay una imagen que se llama vacunas en el Drive, ahí la tenemos, es bastante, acá Lucía me hace una seña que nunca describe tus dotes, Lucía, jamás lo haría. Se ve chiquitita, bueno, esto es una cuestión de mía de la imagen, no tiene que ver la operadora, pero la describo mientras tanto. Esto es por ahí. Exactamente.
Esto es gente que recibió al menos una dosis en el continente. Uruguay y Chile encabezan la gente que ha recibido al menos una dosis con 66,1 y 65,91 respectivamente. Lo celebro. David, completamente son hermanos continentales, tienen menos población. Uruguay tiene 3,5 millones y Chile 19 millones de habitantes. Es menos población la que tiene, sin embargo, y es otra campaña de vacunación a la que han acudido, pero es una enorme noticia. Argentina está tercera con 38,68 de su población con al menos una sola dosis. Números más, números menos se han ido actualizando a medida que pasaban los días. Brasil 34,21. Sudamérica, la población entera sudamericana 30,4, el mundo 23, el mundo como si fuera un país, a nivel global 23,7. Claro, la totalidad con al menos una sola dosis del mundo, del globo, 23,7. Y luego Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, en ese orden, completan el esquema de al menos una dosis aplicada a su población, con números más bajos de Argentina. Colombia 23, Bolivia 16, Ecuador 16 también, Perú 13 y Paraguay 7% de su población con al menos una dosis. En este contexto, entonces, Argentina en el tercer lugar con miembros de su población con al menos una dosis aplicada. Son números, de nuevo, ¿alcanzan? No, pero nos ayudan a entender el contexto continental y nos ayudan a entender que con 40 millones de habitantes, por ejemplo, Argentina está aún mejor que Brasil, que tiene 4 veces nuestra población. Más. Entonces me parecía importante contextualizarlo. No sé, Facu, si haces algún balance, alguna lectura al respecto. No, me parece interesante primero tener en cuenta la mirada regional, como también entenderlo como un todo. Digo, el porcentaje de vacunación en Sudamérica en general es muy desigual. Tenés porcentajes cerca del 60%, como bien nombrabas vos, de Chile y Uruguay, y así todo el porcentaje de Sudamérica es del 20 y pico por ciento, me decías recién. Sí, Digo, 30,4. 30,4, la desigualdad regional que esos números marcan, y lo peligroso que eso es también para afrontar la pandemia. Y después hablar de, si bien el porcentaje de vacunación en Uruguay y Chile es alto, tiene que ver con el porcentaje de población vacunada por el bajo nivel poblacional que tienen estos países, y también por los laboratorios con los cuales vacunaron, que también estuvieron o están un poquito en revisión, porque por ejemplo en el caso chileno, donde se vacunó mucho con Sinovac, vacuna que no se aplica en Argentina, según tengo entendido, los casos hubo momentos en donde costó bajarlos, digo, pese al estar vacunado, el porcentaje de efectividad con esa vacuna era menor a otras vacunas que sí circulan en nuestro país. Sí, totalmente. Y algo que hemos charlado acá sobre números de personas, porcentaje de personas con una sola dosis, por ejemplo en Perú, que hemos conectado con dicho país, que es bajito, es 13,78, Bolivia, Ecuador 16,51 y 35, 16,35 respectivamente. ¿A qué voy con esto? Lo hemos incluso charlado acá. No es secreto de que uno imagina cuando la situación argentina esté estable, que aún para eso nos falta un poco, nos falta por hablar de una nueva normalidad, por supuesto. Estamos, de hecho, en pleno invierno. Ahí también la importancia de la campaña de vacunación. Estamos en, ¿cuánto van? 2-3 semanas de invierno. Es esencial que esté sucediendo esta dinámica ahora mismo, porque es el momento donde todo indicaba peor la podemos llegar a pasar. De que Argentina se constituya mediante la iniciativa Sputnik, que se está fabricando localmente, digo, son cosas súper importantes y que a veces está bien que las naturalicemos, porque creo que ninguno subestima el poder nacional. Pero en este contexto, estar produciendo una vacuna localmente es la piedra angular para empezar a pensar el horizonte post-pandémico y superar esta pesadilla. ¿A qué voy con esto? Que Argentina sea un polo proveedor de vacunas para Perú. Bueno, lo ha dicho Pedro Castillo en campaña. Para Bolivia, para Ecuador, lo cual sería, bueno, una política obviamente inigualable, obviamente imprescindible, porque al fin y al cabo somos un mismo continente, y sería una ayuda, una asistencia simétrica para que todo el continente salga de esta pesadilla, porque además no sirve de nada salvarnos solos, compartiendo fronteras y compartiendo vecindario geográfico con países con tan bajos números de vacunados. Es totalmente asimétrica la vacunación en América Latina. Tengo una preguntita medio final para cerrar, pero antes que eso, consultarte, Facu, respecto a el rol que va a tener la vacuna en la campaña que viene. Estamos en julio, van 5 días de julio, las pasos son en septiembre, y el clima no suele picarse netamente, jugosamente, crudamente hasta agosto.
Si el ritmo sigue así, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un tema durísimo, yo creo que el tema que puede quedar fijo en las elecciones es el alto número de fallecidos que tiene Argentina. Argentina tiene 95.600 fallecidos, y es un número que lamentablemente mañana y pasado será más grande. El número del promedio de fallecidos no baja o baja muy poquito. Es un tema jodidísimo. Es un tema que seguramente vemos el gráfico de fallecidos en nuestro país en las últimas fechas. Es un tema en donde imagino el gobierno deberá dar explicaciones, imagino será parte de la campaña, no sé, es un tema sensibilísimo. Trato de construir una postura al respecto, obviamente que la tristeza es fuerte. No sé vos cómo lo leías, qué sentías sobre eso. Sí, yo creo que es una buena pregunta. Primero, por parte del gobierno, creo que va a haber dos ejes fundamentales para encarar la campaña. Uno es vacunas, que es lo que siempre decimos un poco acá, y respaldándose en la cantidad de vacunas que están llegando y las cantidades de vacunas que se están aplicando, y también en el efecto multiplicador que el hecho de vacunarte tiene, ¿no? Como te vacunás, lo subís a redes, mostrás tu felicidad. Entonces hay algo ahí que me parece que el gobierno le puede servir y puede apostar, obviamente corriendo un toque la mirada de la cuestión más humana y lógica, que es nos estamos vacunando para evitar morirnos por un virus desconocido. Viendo desde el prisma político, digo, en ese sentido le puede servir en la campaña del gobierno. Y el otro eje me parece que va a ser la reactivación económica. Algo va a tener que hacer el gobierno de acá a las elecciones. Se habla también de un mini plan económico de Guzmán, poner un poco más de más guita en el bolsillo de la gente de acá a las elecciones, cosa que igualmente es siempre festejable. Digo, cualquier situación económica que alivie un poco la angustiante incertidumbre en la cual vivimos va a ser bienvenido. Y el otro lado, el lado enfrente, me parece que el hecho de tirar con muertos les puede venir en contra. Más cuando, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se quiere poner ciertos candidatos como Manes, como Santilli, que son candidatos cool, candidatos no tan duros, mismo Vidal, y se corrió a Bullrich. Digo, si hay alguien que podía tener un discurso de tirarse muertos por la cabeza, es Bullrich. Es, no sé, me imagino a Macri mismo hablando de la cantidad de muertos que tuvo el gobierno, etcétera, etcétera. Y ese discurso parecería haber sido dejado de lado en pos de los candidatos que terminaron posicionándose. Porque también tiene que ver con la gestión, por ejemplo, en Ciudad de la Reta. Digo, si se le tira con muertos, es horrible esta expresión, pero se le tira con muertos en el medio de una campaña electoral a un gobierno nacional, en el gobierno de la ciudad puede suceder lo mismo. Y creo que es un mensaje que no está tan bueno en el medio de una campaña. No sé, eso me genera. Sí, también ha quedado tan delgada, porque uno, en todo su derecho, yo creo que siempre parto de eso, ¿no? Sin saber que venía una pandemia, obviamente, voté al Frente de Todos en 2019 y hoy de cara a las PASO, porque acá si algo que somos transparentes, doy por sentado que mi voto va a ir por ese lado. Y tengo muchísimas críticas para el gobierno y cosas que me hubiera gustado que sean mejores y cosas en las que uno no concuerda y es parte de la vida y entiende que es parte del juego político. Han dejado tan finita la frontera entre veamos cómo podemos, mediante una crítica, tener una postura diferente a esto, entendiendo que el camino son las vacunas, que el camino es el sostén sanitario, que el camino es la inclusión económica, la inclusión educativa, que casi que cuando corres un poco las piernas del oficialismo, te encontrás con Nico Viñaski. También esa es la trampa de las redes, también hay un montón de espacios alternativos, acá intentamos construirlo, lo intentamos de todo corazón, entender que bueno, afortunadamente hay muchas lecturas posibles y afortunadamente hay mucho espacio posible para tener un cuestionamiento y a partir de eso buscar resolverlo, buscar respuestas, buscar romper las bolas, pero siempre en pos de más inclusión. Pero me parece que sí, que es un tema que iremos descubriendo y redescubriendo a medida que se acerca el tiempo electoral.